Bendiciones. Llegamos a Juan, capítulo 11, que comienza de esta manera. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y que le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, había urgencia para que Jesús fuera a sanar a Lázaro, pero Jesús decidió quedarse 2 días más, demorar su partida. ¿Cuántas veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor, te demoras? ¿Por qué no venís rápido? Pero el Señor tenía una razón importante para que esto ocurriera. Seguime. Versículo 7. Luego les dijo a los discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió: ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. El dramatismo, ¿no? A veces creemos una cosa y el Señor está haciendo otra. Jesús, la resurrección y la vida, versículo 17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces le hemos pasado esa factura al Señor. Si hubieras estado, si hubieras escuchado, si hubieses querido. Versículo 22. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, versículo 28. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: El maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían: va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las 2 hermanas le estaban reprochando a Jesús de alguna manera.
Eran amigos, eran cercanos, había un amor hermoso entre ellos y se habrán sentido también desamparadas, abandonadas por Jesús, por ese amigo del alma. Versículo 33. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? O sea, se puso triste Jesús al ver el dolor de estas personas. Por eso Él nos entiende tanto nuestro dolor. Y seguime, mira. Le dijeron: Señor, ven a verlo. Escuchaste versículo 35. Y Jesús lloró. Qué fuerte es ver esto. Jesús lloró. Sintió dolor. Versículo 36. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Siempre buscando, ¿no? La quinta pata al gato, como dicen. Pero mira qué importante que es esto. Seguime. Resurrección de Lázaro. Versículo 38. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitan la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjate acá, Jesús dice: quitan la piedra. La podría haber quitado Él con una sola orden, pero utiliza a la comunidad para que sean parte también de este milagro. Esto sigue. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. El Señor podría haber dicho: Lázaro, salí, que se caigan las vendas, pero volvió a pedir a la gente que colabore, que lo ayude. Esto nos da una idea de lo que es cuando estamos mal y pertenecemos a una comunidad, como todos nos tenemos que ayudar, todos nos tenemos que socorrer, quitar piedras del camino que obstruyen tal vez nuestro caminar con el Señor, ayudarnos a salir de esa muerte espiritual a la vida sin condenar, sin juzgar, quitar vendas que tal vez nos impiden ver, movernos. Esto es un ejemplo claro de lo que es estar en comunidad, una comunidad cristiana. El complot para matar a Jesús. Versículo 45. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada,
ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros: ¿Ustedes qué creen? ¿Vendrá Él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestaran. De alguna manera ellos sentían que todas las señales que estaba haciendo Jesús eran cada vez mayores y se les estaba yendo de las manos. Lo dice muy claro el pasaje en el cual tenían ese miedo de que los romanos vinieran e hicieran un desastre. Entonces había profetizado el sumo sacerdote que había que sacrificar a alguien. Y ahí viene el cordero sin mancha, ¿no? Hasta acá llegamos con este capítulo que nos está acompañando ya en el último tramo de Jesús en este caminar acá en la tierra. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.